Desde enero, Extremadura tiene 5.562 parados menos. Hay una línea descendente en el número de desempleados desde que se inició este año y esto no se produjo en el ejercicio 2012. Es un dato que hay que valorar y hay que valorar positivamente. Concretamente, el año pasado, en estos mismos 5 meses del año, en estos primeros 5 meses del año, el paro disminuyó solo en 40 personas. La evolución registrada entonces era, por lo tanto, no era una línea descendente como se observa ahora con más claridad. Y, por tanto, desde la prudencia tenemos que valorar positivamente este hecho. El señor Bernal, en los teletipos que acaban de pasarnos, ha calificado estos datos como moderadamente positivos. Nosotros los calificamos desde el Gobierno como moderadamente realistas. Estamos y seguimos con una valoración muy prudente de estos datos. ¿Por qué? Porque es muy aventurado todavía hablar de un cambio de tendencia y, por lo tanto, desde ese realismo hacemos, como siempre, con datos positivos y negativos, un análisis sosegado y prudente. Sí, hay algunos datos significativos también, sobre todo para uno de los colectivos prioritarios para este Gobierno, que son los jóvenes, porque ha vuelto a bajar el desempleo juvenil desde el mes, con relación al mes de abril en 226 jóvenes, es decir, un 1,16% menos. Y también ha bajado el paro o el desempleo juvenil en términos interanuales, concretamente un 4%. También con respecto al pasado mes de abril, el número de desempleados registrados en las oficinas del SESPE ha disminuido en todos los sectores, salvo en agricultura, y esto también es un dato positivo. Llama la atención como dato positivo el incremento en las contrataciones y también el incremento en la afiliación en la Seguridad Social, porque en ambos casos se sitúa muy por encima de la media nacional.